Muy buenas tardes. Nuevamente le traemos Reguilete Periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a hablar nuevamente del problema del Infonavit. Este punto no lo dejamos porque es una gran injusticia que el Infonavit está cometiendo con los trabajadores de México. Hay miles, y me atrevería a decir que millones de deudores con deudas impagables por la gracia que cometió Carlos Salinas de Gortari en contra de los trabajadores de México al cambiar la ley del Infonavit en 1992, modificando el artículo 44 de esta ley, y se confabuló con los sindicatos charros, se confabuló con organismos empresariales paleros y también le siguieron el juego los diputados y senadores de esa época, modificando este artículo de la ley del Infonavit, que hizo que le empezaran a dar sus créditos en salarios mínimos al trabajador y a la vez a cobrarle actualizaciones anuales según lo que subía el salario mínimo. Por eso decimos que esto es una injusticia, porque la ley del Infonavit en su artículo 44 del 27 de abril de 1972 daba los créditos, pero no en salarios mínimos, sino en pesos, y aparte no le cobraban al trabajador ninguna actualización anual sobre sus saldos que debía. Al contrario, únicamente le cobraban al trabajador su mensualidad y los intereses, pero los intereses bajos, y en 8 o 10 años el trabajador pagaba su crédito. Por eso es importante que ahora que se modificó la ley laboral, sí, que se modificó, y prácticamente lo medular de esa reforma fue que los sindicatos elijan a sus dirigentes en forma secreta y que ya no existan esos sindicatos charros y esos presidentes vitalicios de los sindicatos. También ya eso ya queda afuera. ¿Y por qué hago este comentario? Porque al verse modificado esta ley, esta reforma laboral, ¿sí?, los obreros son representantes en la Asamblea General, son representantes en el Consejo Consultivo, en el Consejo de Administración, y son representantes en las entidades federativas. Hay representantes obreros y hay representantes patronales. Por eso es importante que ahora que los líderes van a ser verdaderamente electos democráticamente, pues aquí hay el camino para pedirle a estos nuevos líderes que ayuden
a los trabajadores de México con su crédito del Infonavit, los cuales hasta la presente fecha son impagables. Asimismo, se le pide a los organismos empresariales que también intervengan ellos para que se ayude a los trabajadores, porque los trabajadores son los que trabajan en sus empresas. Y ahorita que hay un nuevo gobierno, que es un gobierno de la Cuarta Transformación, conjuntamente se pongan todos de acuerdo y apoyen a los trabajadores de México para que se modifique nuevamente el artículo 44 de la ley del Infonavit, ¿sí? Y ya no se les siga descontando a los trabajadores ningún crédito a los que ya lleven pagado más de 10 años. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir que la ley del Infonavit del 27 de abril de 1972 daba los créditos en pesos sin cobrar actualización y en 8 o 10 años los créditos quedaban totalmente pagados. De ahí es el fundamento para que al modificarse nuevamente este artículo 44, hasta ahí lleguen ya los descuentos que le hacen a los trabajadores, se les escriture sus casas y a los que ya hayan pagado 10 años ya no se les siga haciendo ningún descuento. Por eso es importante que se le apoye a los trabajadores de México. Se le pide a los nuevos dirigentes de los sindicatos que ayuden a la clase obrera, que son las que mueven el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias.